Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Neurología Puntual, como siempre. El día de hoy vamos a tener esta plática titulada Bases Fisiológicas de la Salud Mental y es particularmente una temática que a mí me gusta mucho porque la salud mental es una de esas áreas de la medicina y de las ciencias de la salud que dejamos atrás muchas veces. Es muy común, por ejemplo, que si nos sentimos mal, si nos sentimos tristes, ansiosos, tenemos problemas para el aprendizaje o diferentes circunstancias que tienen que ver respecto a nuestra salud mental, las ignoramos o decimos, bueno, ya habrá de pasar. Muchas veces cuando se nos recomienda ir con el psicólogo para alguna cuestión o a nuestros hijos, nos llegamos a ofender porque decimos, bueno, yo no estoy loco, mi hijo no está loco como para querer llevarlo al psicólogo, no veo la razón de ello. No se diga del psiquiatra. Mucha gente todavía en la actualidad considera que el psiquiatra, los tratamientos psiquiátricos, o son tortura o son del diablo. Pero vamos a ver a lo largo de estas dos charlas, de la sesión del día de hoy, cómo la salud mental tiene un impacto sumamente importante en el área de la salud pública a nivel mundial, tiene una gran relevancia económica en cuanto al costo que refiere este tipo de salud y sobre todo cómo este proceso de salud y enfermedad está directamente relacionado con bases neurológicas de neurociencias, con circuitos neuronales que dan lugar entonces a estas patologías. Muchas veces es difícil de entender porque no podemos auscultar o no la imaginación, no podemos hacer un tacto apropiado quizás de la tristeza, ni le podemos tomar la presión a la ansiedad. Sin embargo, este tipo de actividad en nuestro cerebro, que en su mayoría van a tender a ser erróneas y patológicas, pues generan un importante daño y afectación en la calidad de vida de las personas de manera directa. Y no solo de las personas como individuos, sino de toda la sociedad y la comunidad que rodea al individuo que se encuentra con un daño en la parte de salud mental. Así que comencemos como tal. Cuando doy esta plática, sobre todo en diversas conferencias y demás, en persona, me gusta exponerles esta primera lámina y preguntarles qué es lo que sienten, qué imaginan, qué piensan cuando son expuestos a esta imagen. Esta es una pintura muy particular que la gente de pronto no la sabe encontrar su relación con otras, pero veremos que es una pintura de Edvard Munch, que es hermana de la pintura El Grito, una pintura sumamente famosa en la esfera universal. Y la gente lo que regularmente me dice, bueno, siento desesperación, siento ira, siento tristeza, siento angustia, pero en lo que la mayoría converge es que sienten un estado de ansiedad. Y justamente ese es el título de esta pintura, ansiedad. Uno de los más importantes trastornos mentales que existen porque su prevalencia es de un gran interés para la salud pública. Particularmente recordemos que la mayor parte de la pintura europea expresionista a la que pertenece Edvard Munch, como es particularmente esta pintura, pues hace referencia a una población que se encontraba posguerra, que tenía importantes niveles de ansiedad por toda la problemática que había ocurrido y todos los trasfondos económicos secundarios a ello. Y no es de hacernos extraño que actualmente también tenemos importantes problemas de ansiedad a nivel global. En buena parte por la globalización, por problemas económicos, por la sobreexposición a zonas urbanas, por la migración. Bueno, una gran cantidad de variables y de factores que generan que nosotros tengamos una tendencia importante como personas del siglo XXI a desarrollar distintos tipos de ansiedad y de estrés permanente. Algo aquí importante entonces de considerar como el primer punto que vamos a tratar el día de hoy son las diferencias del estrés. El estrés es un mecanismo biológico bueno que se utiliza para que nosotros podamos responder ante estímulos externos de nuestro medio
los podamos percibir y generemos una respuesta ante ellos. Sin embargo, cuando este estrés sobrepasa nuestras actividades de forma rutinaria, nuestra capacidad para poderlo controlar, vamos a ver que entonces se convierte en algo que llamaremos como el distrés, este estrés malo. Y el eustrés sería el estrés normal que utilizamos para nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el estímulo para poder estudiar o resolver tareas de la escuela o los diferentes trabajos que nosotros podamos tener en nuestro empleo. De tal manera que el estrés puede ser bien utilizado o puede ser el origen de diferentes patologías, sobre todo aquellas que están relacionadas con la ansiedad. Ahora, existen otro tipo de enfermedades de carácter mental que vienen relacionadas de forma directa a un daño neurológico, como lo que podemos ver en la enfermedad de Alzheimer, en la cual nosotros sabemos que es un daño específicamente de las neuronas por no poder desechar y metabolizar apropiadamente una serie de proteínas, dentro de las cuales destaca sobre todo tau y el beta-amiloide. Desde una perspectiva más psíquica respecto a cómo se comportan estos daños de proteínas en nuestro cerebro, quiero que veamos, por ejemplo, esa línea de tiempo de autorretratos que hizo un paciente que era artista y que tuvo enfermedad de Alzheimer, y cómo esta serie de pinturas de William Uter Moglen las podemos considerar como la historia del olvido. Como un paciente que en 1967 se encontraba sano, tenía una autopercepción bastante definida de quién era y que se puede ver a través de su imagen corporal, de la representación pictórica que se hizo de su rostro, y cómo conforme fue avanzando el tiempo y el deterioro propio por esta enfermedad, él fue olvidando quién era desde muchas perspectivas, pero también empezó a tener un deterioro cognitivo global que afectó no solamente la parte psicológica y psíquica de quién es uno, es decir, la representación de la psique, sino que también empezamos a tener una gran cantidad de deterioros de muchas índoles que son propias del Alzheimer, y llegamos hasta el resultado final del 2000, cuando hace una de sus últimas representaciones, en la cual vemos que tiene un gran contenido de carácter abstracto que se divorcia por completo de lo que pudo haber sido el tipo y el estilo de arte que él tuvo en los primeros años que vimos, es decir, en el 1967. Y aquí hay dos puntos fundamentales de la salud mental. Número uno, que aquellas personas que no disfrutan de una adecuada salud mental, de una plena salud en sus diferentes áreas, para empezar, van a tener un deterioro en su calidad de vida. La salud mental está directamente relacionada con el deterioro que nosotros podamos tener en nuestra calidad de vida. Y en segundo lugar, la cronicidad. Aquellas personas que sufran de trastornos mentales a lo largo de un tiempo, y mientras más se alargue el deterioro que va a causar en la vida de la persona va a ser cada vez mayor. Y como podemos imaginar, particularmente en William, una persona como lo que fue él en el año 2000 con una enfermedad de Alzheimer tan avanzada, requiere de cuidados de otras personas, y eso entonces generaría que la enfermedad que él tenía, que únicamente radica en su cerebro por un daño específico de sus células, va a terminar repercutiendo en las personas que están a su alrededor. Y es muy común que, por ejemplo, los cuidadores primarios de una persona, de un paciente que tiene una enfermedad crónica, sobre todo aquellos que tienen un deterioro cognitivo como este estilo, pues terminarán desarrollando otros trastornos mentales y físicos secundarios al cuidado de una persona con ese tipo de deterioro. Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la salud mental? Número uno, que sin salud mental no hay salud. Como había dicho al principio, es un área de las ciencias de la salud que es sumamente ignorada. De hecho, yo me acuerdo de mi primer año de la licenciatura de medicina, era una clase a la que nadie le daba importancia, salud mental, nadie entraba muchas veces, y la verdad es que el contenido no era muy bueno. Le hemos dado mucho la espalda a unos factores que más discapacidad generan. Y bueno, en general, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es capaz de hacer todas sus actividades y
que es parte fundamental de la salud integral. Es decir, uno es capaz de afrontar las dificultades normales de la vida cotidiana, como salir a la calle, tener una interacción social regular y poder afrontar cuestiones mínimas, normales, y de esta forma ser trabajador productivamente para nuestra sociedad, ser consciente de nuestras propias capacidades y limitaciones, y entonces contribuir a la comunidad. Recordemos entonces esta parte de que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino que es un perfecto equilibrio entre los estados biológicos, psicológicos y sociales de un individuo, lo cual es muy difícil de conseguir en realidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, yo no tengo coronavirus, nadie de mi familia, no estoy enteramente afectado por él en cuanto a salud mental, no estoy ansioso. Sin embargo, mi sociedad no se encuentra bien por ello, ya que tenemos pues todos los procedimientos propios de la cuarentena y demás. Y eso afecta directamente mi vida social. De tal manera que podríamos considerar entonces que todas las personas en el mundo que nos vemos afectados por esta pandemia, aunque no hayamos contraído la enfermedad de COVID-19, estamos irrumpiendo en este proceso de salud de enfermedad y se podría considerar entonces que no estamos perfectamente sanos. Y es algo muy interesante que propio de la pandemia, pues se han desarrollado una gran cantidad de trastornos mentales secundarios al encierro, a la cuarentena. Se ha visto muy elevados niveles de ansiedad, de depresión, aumento en los índices de violencia intrafamiliar, de ideaciones suicidas, de ansiedad y depresión en niños, cosas que antes no se veían de forma regular y que las personas, aunque no tengan una enfermedad, empiezan a desarrollar este tipo de trastornos. Y bueno, eso es algo de gran relevancia y de mucho interés desde la perspectiva de las neurociencias y de todo el personal de salud. Ahora, alrededor de 450 millones de personas a lo largo, perdón, te recuerdo por favor mantener los micrófonos apagados porque genera mucha interferencia. Muchas gracias. La salud mental es algo que se afecta muchísimo, es sumamente frecuente y casi nunca somos capaces de detectarlo apropiadamente. De estas personas que sufren salud mental, son más de 450 millones de personas. La depresión es el principal trastorno de salud mental que podemos encontrar. De esos 450, 150 millones sufren de depresión aproximadamente. Y esto siendo una de las enfermedades mentales que tienen más afectación directa, no solo en el individuo, sino en todas las personas que lo van a rodear. Ahora, ¿eso por qué es importante? Porque ocurren más o menos 800,000 suicidios al año, de los cuales 20% ocurren en países de bajos ingresos. Y el suicidio, recordemos que es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años, recordando que la principal causa de muerte van a ser agresiones. Y dependiendo del país, el suicidio puede ser considerado como una autoagresión o no, y ser considerado dentro de la principal causa de muerte de este grupo etario que van a ser los jóvenes. Y eso se debe a que más de la mitad de las enfermedades mentales tienen su inicio o su punto clave durante la juventud, sobre todo en la adolescencia temprana. Por lo tanto, el que nosotros tengamos un adecuado desarrollo de nuestra infancia para generar mecanismos de defensa, un adecuado medio ambiente en donde nosotros crecemos, va a ser fundamental. Y la mayor parte donde un joven y un niño pasa su tiempo va a ser en la escuela, por lo que adecuadas políticas de educación van a ser fundamentales en la base de la salud mental de los países, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Eso nada más para que tengamos una idea muy a grosso modo, ya que el 20% de los niños aproximadamente tienen trastornos mentales. Es decir, 2 de cada 10 niños que vemos de forma regular en la calle van a tener algún trastorno mental y la mayoría de ellos nunca van a recibir un diagnóstico al respecto hasta que ya sea muy tarde y las consecuencias secundarias de estos trastornos pues ya sean irreversibles o hayan tenido una consecuencia a consideración. Y retomando esto un poquito, hay que considerar entonces que cada 40 segundos
ocurre una muerte por suicidio. Una muerte que fue completamente prevenible y que no hubo nada que se pudiera hacer. En lo que llevamos de esta plática, quiero que reflexionemos cuántas personas a lo largo del mundo se han suicidado si cada 40 segundos ocurre un suicidio. Una considerable cantidad. Y por cada persona que logra cometer el suicidio, van a haber entre 80 y 20 personas que tengan un intento suicida que haya sido frustrado y que acabe en una hospitalización o en un segundo intento suicida. De tal manera que esto es algo que verdaderamente afecta a la salud y que muchas veces no queremos ver, y es muy difícil encontrar un índice preciso de suicidios de diferentes países porque la mayoría de ellos no llegan a un hospital o ni siquiera tuvieron una adecuada atención médica. Se considera que el 30% de los pacientes que cometieron suicidio tuvieron una consulta médica o fueron con alguien que le brindaba atención a la salud al menos una semana antes de su suicidio. Y estas personas, generalmente el personal de salud, no tiene la capacitación para poder reconocerlo, actuar y referir apropiadamente cuando tienen enfrente a una persona que tiene un importante riesgo suicida, por diferentes circunstancias. Muchas veces la atención pública de la salud nos limita en cuanto al tiempo de consulta para poder ver muchas cosas que están ocultas a simple vista. Y por otra parte, existe este gran dogma de que la depresión es porque la gente no le echa ganas, porque es débil. La gente muchas veces dice, esta persona tiene depresión porque se está haciendo la víctima o es una persona mentalmente débil. Pero hay que considerar que la depresión es un trastorno mental que tiene una base enteramente biológica. Y aquí les quiero presentar esta tomografía por emisión de positrones, en la cual en el lado izquierdo de su pantalla podemos ver cómo se ve la actividad cerebral de una persona, de un sujeto que es sano. Recordando entonces que en el PET, en este tipo de estudio por imagen, mientras más nos acerquemos a colores cálidos, como el rojo o el amarillo, existe una mayor actividad de esa zona cerebral por un mayor consumo de nutrientes, que ya sea glucosa u oxígeno. Y del lado derecho de su pantalla, entonces, podemos ver el mismo tipo de estudio en una persona que tiene un trastorno depresivo, en el cual vemos que hay un importante apagado, por así decirlo, de áreas cerebrales que deberían de estarse despolarizando, activando de forma completamente regular en una persona y que no es así. Y entonces aquí tenemos otro punto importante del día de hoy. La salud mental es secundaria directamente a un trastorno biológico y que no había sido comprendido por una buena parte de la historia. Y ahora, ¿por qué es tan complicado la salud mental en comparación de otras entidades de carácter neurológico o de carácter psiquiátrico? Porque no podemos entender un punto de target que podamos marcar y delimitar de forma específica, a diferencia de otras enfermedades neurológicas o en general cualquier otra enfermedad. Se encuentra disperso a lo largo de nuestro sistema nervioso este tipo de enfermedades. Por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes áreas y circuitos que se encuentran dañados de forma irregular en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Recordando, obviamente, que ese tipo de trastornos tienen una forma de aparición clínica bastante heterogénea. El que una persona con TDAH tenga un daño específico en una área cortical o en un área en general de la configuración interna del encéfalo, no significa que otra persona con TDAH vaya a tener esa misma alteración neurológica. Y eso hace muy complicado de poder entender y estudiar este tipo de enfermedades. Y es algo que hace una importante diferencia entre el área psiquiátrica y la neuropsiquiátrica, que muchas veces no entendemos la diferencia. Y es que el área neuropsiquiátrica, aunque todos sabemos que la psiquiatría trata directamente del cerebro, la neuropsiquiatría se refiere a cuando existe una afección de carácter mental con manifestaciones psiquiátricas secundario a un daño de una parte diana, blanco en nuestro cerebro que nosotros podamos documentar. Es por eso que la intervención neuropsicológica y neuropsiquiátrica es tan fundamental, sobre todo en pabellones de neurología. Y bueno, quiero que vean entonces con esta imagen cómo existe una gran cantidad
de posibles presentaciones clínicas del espectro del trastorno del déficit de atención e hiperactividad secundaria, una gran cantidad de posibilidades de cómo el cerebro se puede dañar en diferentes partes del procesamiento de la mente. Y no solo eso, sino que es tanto una enfermedad, al igual que otras, los trastornos mentales, que por ejemplo en esta lámina es específicamente el trastorno, un trastorno depresivo mayor, en el cual podemos ver que aumenta su riesgo relativo, es decir, la posibilidad de que nosotros contraigamos alguna otra enfermedad, como por ejemplo ataques al corazón, diabetes, obesidad, cáncer, diferentes déficits y muy importantemente la muerte. Estas condiciones afectan todo desde esta perspectiva, aumentando el riesgo relativo de padecer otras enfermedades. Y es por eso que es tan fundamental tratar a una persona que tiene depresión, a pesar que veamos que es más o menos funcional en la escuela o en el trabajo, pero tiene un importante riesgo entonces de desarrollar otras comorbilidades, sobre todo, como habíamos hablado anteriormente, la muerte. Ahora, existen varias formas en cómo nosotros podemos adquirir este tipo de trastornos de salud mental. Número uno, tenemos que tener en consideración nuestro genoma, es decir, la carga genética del DNA que nosotros tenemos en el momento en el que nacemos tiene la posibilidad de que nosotros tengamos una predisposición de sufrir algún tipo de trastorno de carácter mental o psiquiátrico, el cual, aunado a cambios epigenéticos, los cuales pueden ser de nuestro medio ambiente, como por ejemplo factores prenatales, traumas a lo largo de nuestra infancia, una continua exposición al estrés, sobre todo al distrés, otras enfermedades médicas o el abuso de drogas, pueden generar entonces que a partir de una predisposición genética o incluso ante la falta de esta predisposición, nosotros podamos desarrollar trastornos mentales, particularmente aquí los que son de carácter depresivo. Y en esta parte de otras enfermedades médicas, es muy importante hacer caso en personas que tengan trastornos de dolor crónico. Es sumamente frecuente que una persona que tiene dolor crónico de diferentes índoles, dolor neuropático o daño que es de carácter reumático, es sumamente común que tiendan un importante riesgo a desarrollar trastornos depresivos. Es algo muy importante y estos pacientes no tienen ninguna otra alteración muchas veces en su vida, no tuvieron algún trauma en específico, no están muy estresados, pero muy fácilmente pueden desarrollar este tipo de trastornos y llegar incluso al suicidio. Aunque por otro lado, claro, existen otro tipo de exposiciones en el ambiente que generan cambios epigenéticos que son de carácter protector, como por ejemplo, y lo más importante de todo, las redes de apoyo. Las redes de apoyo en una persona pueden hacer una gran diferencia entre que este individuo pueda desarrollar un trastorno depresivo mayor, se suicide o pueda regresar a su vida de forma regular con una adecuada atención por un profesional de la salud. Ahora, cuando nosotros ya determinamos que una persona tiene un trastorno depresivo, tiene varias áreas en las cuales este va a afectar al individuo. Número uno, desde una parte de la perspectiva del comportamiento y la conducta. Va a tener síntomas de carácter afectivo, es decir, una tristeza que va a afectar la mayor parte de su tiempo, anedonia, es algo que muchas veces no vemos, hay muchos tipos de depresión que cursan con anedonia, recordando entonces que la anedonia es aquella falta de interés por cosas que nos gustaban. Por ejemplo, vemos que las personas les gustaba su trabajo, amaban ir a trabajar y de pronto deja de causarles placer. El comer ciertas cosas, el disfrutar de su vida social o de su vida sexual, de pronto deja de tener interés. Y son datos cardinales de la depresión, conocido como la anedonia. Es algo muy importante a preguntar y a estudiar de forma regular. Otros trastornos cognitivos, como por ejemplo vemos en estudiantes de licenciatura, de preparatoria, de bachillerato en general, tienen dificultades para concentrarse, por ejemplo, dificultades para aprender, tienen un bajo nivel académico o tenían muy buen nivel y de pronto empieza a bajar muy fuertemente. Es algo para que nosotros pensemos en un trastorno depresivo que no forzosamente
va a cursar con tristeza. Y bueno, otro tipo de alteraciones somático-vegetativas, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos de la digestión, piel fría, demás situaciones que incluso se puede confundir muchas veces con un cuadro de hipotiroidismo clínico. Pasando a un lado de esta parte que es estrictamente del comportamiento y de la conducta de los individuos, hay que recordar entonces que existen cambios en los circuitos cerebrales que están afectando ese trastorno depresivo. Hay cambios en el volumen de regiones cerebrales en específico, hay silenciamiento de algunos circuitos, cambian la polaridad de estos, la saliencia de algunos estímulos, la valencia puede cambiar y eso hace entonces una repercusión de estos cambios a nivel de conectividad neuronal. Y cuando tenemos que estos circuitos están funcionando inadecuadamente, tenemos como respuesta entonces los cambios de carácter cognitivo y también límbico, obviamente. Y a nivel molecular incluso lo podemos estudiar con cambios en cuanto a la neurotransmisión. Sabemos que la principal forma de tratar por medio de farmacoterapia la depresión va a ser a través de inhibidores de la recaptura de serotonina o en general de monoaminas, de diferentes neurotransmisores, porque es común perder una adecuada conducta de los neurotransmisores a nivel de la sinapsis. También tenemos cambios en la neuroplasticidad, como hemos visto en clases anteriores y que sobre todo veremos en la siguiente sesión, que es específicamente de neuroplasticidad de aprendizaje. Hay cambios importantes ahí al respecto de cómo funcionan nuestros circuitos neuronales dentro de la depresión. Y finalmente, la generación de estrés, de hormonas estresoras y de inflamación. Es algo muy interesante y voy a retomar desde la parte de la genética, que cuando nosotros tenemos que un padre, un progenitor, tiene afectación por su medio ambiente, por exposiciones que sean estresoras o que tuvieron padres con antecedentes de depresión o de algún otro trastorno mental, es sumamente común que esos trastornos, por medio de cambios epigenéticos, puedan alterar el genoma del padre de tal manera que sus hijos van a tener una importante cantidad de factores de riesgo y predisposición para desarrollar entonces estas enfermedades mentales. Y esta imagen con ratones puede parecer lejana porque decimos, bueno, se ha visto en ratones y demás, pero la verdad es que la investigación biomédica básica en psiquiatría molecular, como es el caso de esta imagen que les presento, es solo una representación de cómo nosotros hemos logrado confirmar que esto ocurre también en los humanos. Y es algo sumamente común que, por ejemplo, veamos personas que tienen déficits cognitivos de carácter genético, que cuando se reproducen, sobre todo es muy común que sea por violencia sexual, que esas personas que tienen déficits cognitivos, sobre todo de carácter genético, cuando se reproducen y tristemente es muchas veces por actos de violencia sexual intradomiciliario, sus hijos van a tener una importante tendencia a tener un trastorno muchísimo más marcado. Y eso se puede ver a muchos niveles y en una gran cantidad de trastornos mentales. Existe una desafortunada relación en que, por ejemplo, en familias que tienen trastorno bipolar, la madre, sea común que sus hijos a lo largo del tiempo puedan desarrollarlo. Y eso es muy importante entonces, los cambios epigenéticos secundarios a la exposición medioambiental para determinar si se terminan desarrollando o no, particularmente en muchas cuestiones de salud mental. Ahora, esto afecta de muchas formas nuestro cuerpo, no solamente nuestro cerebro, y va a estar principalmente conectado el cerebro con el resto de nuestro cuerpo a través del eje del hipotálamo, la glándula pituitaria, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, y a través de la comunicación que estas van a tener por medio de diferentes hormonas, vamos a tener entonces el desbalance global en nuestro cuerpo. Por un lado, vamos a tener una importante alteración de nuestro sistema inmune. Por otro lado, en esta generación del eje, vamos a tener una importante cantidad de liberación de hormonas estresoras, particularmente el cortisol y la ACTH. Y finalmente, esto va a generar una sobreactivación
de nuestro sistema nervioso autonómico, que va a dar luces a otros síntomas de carácter vegetativo que habíamos visto. Y la generación excesiva de catecolaminas, por esta parte, va a darnos lugar entonces, en conjunción con estas otras dos áreas, que es el sistema inmune y este eje que habíamos comentado, del hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, a un riesgo considerado de enfermedades de carácter cardiovascular y metabólicas. Por lo tanto, una persona que tiene un trastorno de salud mental, sobre todo ansiedad y depresión, es muy frecuente que tengan una mayor probabilidad de desarrollar infartos cardíacos o diabetes e hipertensión. De tal manera que una adecuada detección a tiempo puede generar un cambio importante en la aparición de comorbilidades en el futuro y en la adultez de estos pacientes. Ahora, por la parte genética, existe una gran cantidad de variabilidades que nosotros podríamos llegar a medir y que no siempre nos van a dar la luz absoluta en las cosas. Quisiéramos encontrar el gen que causa todos los trastornos, todas las enfermedades, pero no siempre ocurren. Y veremos que muchas de estas enfermedades no se deben a la mutación de un gen en específico, sino a varios. Por ejemplo, podemos ver que existen genes como el TRP, la beta amiloide, que tiene una gran cantidad de genes, que estos a nivel extracelular, cuando no son plegados o no son manifestados adecuadamente, pueden darnos lugar a diferentes alteraciones, como por ejemplo enfermedad por priones, que son proteínas mal dobladas, que pueden generar una gran cantidad de abanicos en cuanto a manifestaciones clínicas de carácter neuropsiquiátrico, como podemos ver aquí. Una de las cuales que a mí se me hace muy interesante es la insomnia fatal familiar, o Korsakoff-Jacob, que es una variante muy interesante de demencias. O también si tenemos mutaciones en el beta amiloide y también en genes que dan lugar a Tau, entonces tendríamos la aparición de diferentes formas de Alzheimer o de demencia de tipo Alzheimer. Si nosotros, en cambio, tenemos diferentes alteraciones de TDP y de Tau, podemos tener una gran cantidad de diferentes variables de este tipo de demencias. Y bueno, podríamos jugar todo el día con diferentes manifestaciones de genética que ha sido mal procesada y dando lugar entonces a una gran cantidad de trastornos neuropsiquiátricos. Pero la verdad es que es muy importante, como vimos, no solamente la carga genética, que nos va a determinar muy importantemente manifestaciones clínicas y el curso de enfermedades como Alzheimer, sino también los factores ambientales que veremos más adelante. Y es que esto se puede traspolar también a cómo nosotros lo entendemos desde una perspectiva de investigación científica. Anteriormente se creía que todo estaba gobernado por genética y no había forma de cambiarlo. De tal manera que si uno tenía la predisposición genética o las diversas mutaciones de las enfermedades mentales en su genética, no había forma de poder luchar contra ello e indiscutiblemente iba a generar ese tipo de desórdenes. Después se vio que la genética, a partir del endofenotipo, es decir, de las manifestaciones de los genes en la formación de una persona, nos daría lugar al desorden. Y conforme hemos avanzado más en el tiempo, logramos agregar los factores medioambientales. Muy últimamente, a decir verdad, se consideró que estos factores medioambientales podrían ser parte entonces de cómo se pueden desarrollar estas enfermedades. Y entonces se creía que a partir de cómo se desarrollaba una persona, factores de exposición, sobre todo aquellos que son de carácter urbano, exposición a diferentes circunstancias de carácter industrial, como por ejemplo asbesto, contaminación, podía afectar entonces el genotipo de las personas y dar lugar a los desórdenes mentales. Sin embargo, la teoría más aceptada el día de hoy, afortunadamente, es que tenemos la interacción entonces del medio ambiente, el genotipo, los genes, la carga genética de las personas, el sustrato neurobiológico de cómo se comporta el cerebro, y entonces cuando estos tres tienen una alteración y falla el engranaje total, tenemos entonces la presentación de los desórdenes mentales.
Y es que el que nosotros basemos nuestro entendimiento de la salud mental a partir de una evidencia, de una medicina basada en evidencia, sobre todo a partir de la ciencia básica de la neurociencia, vamos a tener lugar entonces que esta base de neurociencia, que se compone a partir de diferentes escalones, nos puede llevar a una hipótesis de cómo se está gestando este trastorno. Lo podemos llegar a comprobar y a documentar a través de métodos experimentales en neurociencias, y eso nos va a generar entonces nuevos estudios de cómo se comporta la salud mental. Entonces recordemos, tenemos por un lado el sustrato neurológico, neuronal, que está afectándose de alguna forma de carácter celular y molecular. La parte neuronal que está siendo expuesta al medio ambiente, que está gobernando importantemente en cómo esta parte celular y molecular se va a ejecutar. Y por último, el genotipo, es decir, la carga genética de las personas. Y estos tres en su conjunción, entonces nos van a dar a la diferente variabilidad que vamos a tener, no solo a las enfermedades mentales, sino a su presentación en el tiempo, a la severidad de las comorbilidades que estas nos van a dar lugar. Ahora, les quiero presentar un artículo sumamente interesante que se realizó sobre la vulnerabilidad de un modelo de estrés a partir de personas que representaban una minoría en cuanto a su estatus social y que tenían factores de riesgo. Sobre todo vamos a hablar entonces de personas que eran migrantes, que llegaron de una zona rural a una urbana en Alemania. Y quiero que veamos entonces cómo se va dando este proceso de salud de enfermedad a partir de imagenología del cerebro. Vamos a tener entonces que estas personas son minoritarias, tienen una posición étnica diferente a lo largo de su infancia, de su juventud y adolescencia, y que van a ser expuestas entonces a experiencias de estrés social, particularmente discriminación de carácter racial, que es lo más importante que vamos a ver, que es sumamente común en países europeos y de Estados Unidos, y que esto de manera reversible ante la exposición a factores de riesgo de carácter genético y epigenético puede dar lugar entonces a la sensibilización al estrés social por parte de sus características en sus redes neurológicas y al desarrollo de cómo estas van a ir madurando. Y aquí tenemos otro punto clave de gran importancia que es reversible. Que las experiencias de estrés social se mantengan, es decir, sean perdurables y que esta exposición se convierta en crónica, sobre todo en etapas posteriores de nuestra vida. Y eso lo que va a generar entonces es una desinhibición subcortical, es decir, ya que estamos hablando del extracto biológico en el cerebro en específico, sobre todo mediado por la neurotransmisión de la dopamina, y eso nos va a llevar entonces a un incremento en los factores de riesgo a que las personas desarrollen psicosis durante su adultez, sobre todo en la edad de los adultos mayores. Y lo podemos ver muy interesantemente en estas dos imágenes de carácter funcional, en el cual se midió la volumetría, es decir, el área que ocupan áreas corticales o subcorticales en específico del cerebro de estos pacientes y se comparó con personas sanas. De tal manera que aquellas áreas que están en amarillo o naranja son aquellas que se han visto que han cambiado en cuanto a su volumen en comparación de estas personas que tienen este estatus de carácter étnico en complicaciones. Y se ha visto entonces que hay un aumento en el volumen del giro de cíngulo en su porción anterior, sobre todo en la perigeniculada, durante estrés social. Es decir, el estrés social cambia el volumen de estas áreas del cerebro. Y también hemos visto entonces que en el estriado, en el cuerpo estriado, en su porción ventral, donde encontramos importantes estructuras de carácter límbico, como el núcleo accumbens, que si recordamos tiene un gran impacto en cuanto a nuestra conducta motivada, pues vamos a tener entonces que tiene una relación positiva con la propia percepción de la discriminación.
Entonces, estas áreas de carácter funcional no solamente ven y reconocen a una misma persona como que está siendo estresada por los factores sociales, sino que también entonces cambian su microarquitectura en las células, sobre todo en la expresión de glía y en el cambio de tamaño de las neuronas, y eso da lugar entonces a cambios volumétricos en el encéfalo de estas personas que hace que estén programadas entonces para tener diferentes trastornos mentales a manera de comorbilidades y finalmente a llegar a tener una predisposición a sufrir de un brote psicótico en la edad adulta. Lo podemos también ver a partir de la actividad que tiene la amígdala durante este proceso de estrés social. Recordando entonces que la amígdala es esta estructura cerebral que tiene clásicamente la tarea de codificar el miedo, y si el miedo, entonces también el estrés, sobre todo el distrés. Y vemos entonces que aquellas personas que vienen de un carácter rural tienen una menor actividad de la amígdala, porque el estilo de vida que ellos llevan es muchísimo más sano. En general, no está expuesto a una vida tan veloz como la de las grandes ciudades, sobre todo las capitales del mundo, y eso hace que tengan niveles de estrés muchísimo menores. Es una característica propia y natural de que nosotros, gente que es de ciudad, sobre todo la gente de la capital, tenga una importante tendencia cuando estamos de vacaciones, querramos buscar zonas de provincia que sean muchísimo más tranquilas para justamente conseguir esta menor activación de la amígdala y poder sufrir menor estrés por parte de ella. Y vemos entonces la comparación con gente de la ciudad que tiene una diferencia abismal en cuanto al contraste de la activación de la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala está constantemente activada en personas de la ciudad con la constante exposición a factores estresores. Y lo podemos ver claramente en estas imágenes, cómo la amígdala se encuentra prendida en mayor tiempo y en mayor proporción, dando esta característica funcional tan peculiar que lo podemos ver entonces en la conducta y en la cognición de las personas. Recordando entonces esto como un factor de riesgo para desarrollar diferentes trastornos mentales, empezando, de acuerdo con este artículo, con la posibilidad de desarrollar psicosis a nivel futuro. Y también el giro del cíngulo, hay que recordar entonces en su posición anterior, que también tiene cambios importantes en su morfometría cuando éste está expuesto a un estrés social que es de carácter crónico sobre todo. Y podemos ver entonces esta relación que a partir de que una persona tiene mayor edad, es decir, una mayor cantidad de cronicidad, de tiempo expuesto a los estresores propios de una mayor urbanización, entonces tenemos una mayor afectación de nuestro giro del cíngulo. Por otro lado, la materia gris, el volumen que va a tener esta parte del giro del cíngulo, tiene una correlación negativa con la exposición a los estados urbanos, es decir, que se ve más afectada, pero también decrementa su volumen a nivel global, conforme mayor es su exposición naturalmente. Y eso nos dice que entonces, recordando que las cortezas son principalmente inhibitorias de los comportamientos impulsivos que generan el sistema límbico, lo que se conoce como el cerebro reptiliano, que hace que nosotros tengamos conductas a partir de impulsos y que son reguladas, contrarreguladas o tranquilizadas por las cortezas, hace que entonces tengamos decremento en el volumen de esta corteza, sobre todo el giro del cíngulo, y de esta manera tengamos una mayor predisposición a tener actos de carácter violento, que seamos sumamente irritables y finalmente, de acuerdo con esos autores, que desarrollemos un brote psicótico futuro. Ahora, ¿esto cómo afecta a las neuronas a nivel microscópico? Esta serie de imágenes nos habla sobre la plasticidad que van a tener las neuronas y los cambios en cuanto a los neurotransmisores relacionados con los síntomas de carácter depresivo. Aquí vamos a tener entonces que la corteza prefrontal, recordemos que el lóbulo frontal es aquel que tenemos más desarrollado nosotros los seres humanos, con una más reciente aparición filogenética, y que hace que nosotros tengamos comportamientos tan evolucionados
en comparación de animales, que son sobre todo regidos por cuestiones de normas sociales, por una adecuada convivencia, vamos a tener entonces que son áreas sumamente afectadas durante los trastornos mentales. Bueno, tomando ese punto de partida, estas neuronas van a representar sobre todo estas primeras dos, estas áreas de la corteza, sobre todo la prefrontal, que tiene mayor funcionalidad en esta área social y del comportamiento. Son particularmente neuronas piramidales que están en las capas 2 y 3 de la corteza cerebral. Y vamos a ver de este lado en una neurona que es sana, que cuando se expone a depresión o a estados de estrés, lo que pasa es que en primera instancia quiero que vean la cantidad de dendritas que tiene esta, que está deprimida o estresada, a diferencia de esta. Tiene una menor cantidad de dendritas. Es decir, sus dendritas apicales van a disminuir. Si nosotros tenemos un constante estado de estrés o depresión, nuestra conectividad de nuestras neuronas por medio de las dendritas va a decrecer. Se van a ir perdiendo estas conexiones sinápticas. Y no solo eso, recordemos que estas conexiones sinápticas se dan a través de nuestras espinas dendríticas. De tal manera que si tenemos menos dendritas, también vamos a tener menos espinas dendríticas. Ahora, la mayor parte de nuestras cortezas van a estar reguladas sobre todo por glutamato. Y el glutamato es el neurotransmisor que va a ser reconocido principalmente por esos dos receptores, los que son NMDA y AMPA, que como vamos a ver adelante en la siguiente sesión, están directamente relacionados con la conducta, con conductas motivadas y con el aprendizaje. De tal manera que si tenemos una menor expresión de esos receptores glutamatérgicos, vamos a tener también alteraciones cognitivas en nuestras áreas. Y bueno, finalmente, una menor cantidad de proteínas de carácter sináptico. ¿Por qué? Porque no van a ser utilizadas, porque no hay un medio neurológico por el cual poderlas utilizar. Y si esta neurona entonces es menos utilizada, igual que un músculo, cuando no se ejercita, va a caer en atrofia neuronal. Es decir, va a disminuir su volumen como célula. Y esta atrofia neuronal no solamente se ha visto de manera importante en la corteza prefrontal, sino también en el hipocampo. El hipocampo siendo entonces una de las áreas más importantes en la memoria. Y esto nos lleva de la mano a un deterioro cognitivo de gran importancia para la conducta de las personas y para la cognición entonces de aquellos pacientes que tienen estrés y depresión. En otras áreas del cerebro que tienen una más antigua aparición filogénica y que están más relacionadas con las conductas desde una perspectiva impulsiva, sobre todo aquellas que son motivadas por alguna recompensa, vamos a considerar entonces a las espinas, a las neuronas espinosas medianas que se encuentran en el sistema límbico, sobre todo aquellas que vienen en el núcleo accumbens. Recordando que el núcleo accumbens es una parte de unión fundamental del área ventral tegmental, que es la fuente de dopamina del sistema de recompensa de nuestro cerebro, hacia los ganglios de la base, donde se encuentra el núcleo accumbens, y que proyecta a diferentes cortezas, particularmente a la prefrontal y hacia la ínsula, de lo cual vamos a hablar más adelante. Este tipo de neuronas que hacen esta conexión entre dopamina y glutamato, cuando están expuestas entonces a estrés y a depresión, vamos a ver que tienen una respuesta inversa a las neuronas corticales y va a tener una mayor cantidad de dendritas. Si tiene mayor cantidad de procesos dendríticos, también una mayor cantidad de espinas dendríticas, va a tener un incremento en los factores de crecimiento celular, una mayor cantidad de plasticidad sináptica y entonces una hipertrofia de esas neuronas, es decir, van a ser más grandes. Y esta hipertrofia no solamente se va a ver en esta parte del núcleo accumbens, sino también en la amígdala. Y vemos entonces que cuando estas crecen tenemos una sobreactivación de estas partes del sistema límbico que pueden generar entonces esas respuestas exacerbadas en cuanto al estrés, a la depresión y a las conductas que esto nos va a generar. Y si tenemos entonces el contraste de que hay pocas neuronas que son corticales, que van a controlar la conducta de impulsos, y tenemos
un fortalecimiento de las neuronas de conductas impulsivas, vamos entonces a tener el por qué se presentan este tipo de pensamientos y de acciones en las personas que están estresadas y deprimidas, que van por completo fuera de lo normal en una persona funcional. Por ejemplo, que dejan de comer apropiadamente, que tienen conductas que veríamos inadecuadas, que tienen conductas de riesgo y que finalmente dejan de tener una funcionalidad cognitiva apropiada que los lleva incluso a conductas como el suicidio. Haciendo un breve repaso, sobre todo para las personas que no estuvieron en la clase de biología celular de la neurona, lo que les quiero presentar en esta imagen, imaginemos que es un cable, que es una dendrita de las neuronas, es por medio del cual las neuronas se van a comunicar con otras. Estas dendritas tienen como espinas, que son todas estas proyecciones que podemos ver aquí, y podemos ver aumentada en este cuadrículo. Y lo que sucede es que a partir de estas espinas se pueden formar una gran cantidad de sinapsis con otras neuronas. Podemos ver entonces que la parte azul dentro del acercamiento de esta espina dendrítica vendría correspondiendo a la membrana sináptica de nuestra neurona inicial que estamos viendo, que es la más grande a lo largo de la pantalla, y aquellos puntos rojos son entonces membranas de la sinapsis de otra neurona que se está tratando de comunicar con esta principal. Esta parte de la formación o la pérdida de las espinas dendríticas, que vamos a ahondar más en la siguiente clase de neuroplasticidad y de memoria, es fundamental para el aprendizaje y la memoria, no solamente en el carácter cognitivo de recordar cosas, sino también en nuestras conductas. Ahora, ¿qué es lo que sucede bajo el principio hebbiano de la plasticidad sináptica? Es que cuando nosotros tenemos una estimulación de una alta frecuencia, es decir, que todo el tiempo está siendo utilizada esta neurona, el botón sináptico del otro lado va a ser fortalecido, va a tener una mayor cantidad de receptores, sobre todo aquellos glutamatérgicos que dijimos que son AMPA y NMDA, una mayor proliferación de la actina, que es una proteína que se va a encontrar dentro de nuestras neuronas, que va a ser fundamental para poder transportar vesículas en las cuales se van a encontrar sobre todo los diferentes neurotransmisores, y va a tener una mayor facilidad para el intercambio de calcio, y si tenemos mayor facilidad de intercambio de calcio, mayor facilidad de despolarización. Y de esta manera se vuelve más fuerte entonces una sinapsis. Ahora, cuando esta sinapsis es dejada de utilizar, se utiliza menos, que es cosa que vimos justamente en diapositivas anteriores, que es lo que ocurre en diversos trastornos mentales, sobre todo en depresión, tenemos entonces una menor estimulación de nivel sináptico de una neurona inicial con las otras. Y lo que pasa entonces es que hay una menor entrada de calcio, una menor entrada de neurotransmisores, se dejan de producir adecuadamente y por lo tanto no se expresan los receptores de los neurotransmisores, y finalmente esta espina dendrítica se atrofia y es susceptible de perderse. Es así entonces como el que nosotros usemos redes neuronales en específico hará que se vuelvan más fuertes sus lazos o que se terminen perdiendo a lo largo del tiempo. Ahora, existe una gran cantidad de genes que han estado siendo descritos en los procesos de plasticidad neuronal y de esta expresión de las espinas dendríticas, que afecta de forma directa a los trastornos neuropsiquiátricos, porque ya no entendemos a la psiquiatría sola de una manera muy empírica, sino que ahora nosotros podemos entender que la mayoría de los trastornos psiquiátricos se deben a alteraciones en la plasticidad neuronal. Y se han encontrado, por ejemplo, diferentes genes nuevos, tanto en dificultades intelectuales, deterioros de este tipo, en epilepsia y en autismo, que sobre todo van directamente relacionados con la adhesión celular. Y recordemos entonces que la más importante adhesión celular dentro del cerebro, particularmente de las neuronas, va a ser la interacción que estas van a tener, no solo en cuanto a sinapsis con otras neuronas, sino en cuanto a la adhesión y a la interacción con células de la glía, que van a ser fundamentales en la mediación del funcionamiento neuronal. Ahora, vamos a tener eso desde la perspectiva de aquellas enfermedades
que son de aparición temprana, es decir, durante la infancia o durante la adolescencia de las personas. Pero también tenemos aquellas que son de apariciones un poquito más tardías, como por ejemplo, hablando de la adolescencia tardía en adelante, como puede ser la esquizofrenia o los trastornos bipolares. Sobre todo el trastorno bipolar es aquel en el cual no hemos tenido un entendimiento absoluto respecto a qué genes están funcionando y de qué manera, en parte por lo heterogéneo que es este trastorno y en parte porque no es tan común en comparación de estos otros. Entonces quiero que vean cómo existe una categorización nueva de la genética, su expresión por medio de expresión normal de genes o de cambios epigenéticos por el medio ambiente y cómo este genera cambios en la plasticidad neuronal, sobre todo en las espinas dendríticas, para dar lugar entonces a alteraciones de carácter neuropsiquiátrico, como este par de ejemplos que aquí les pongo. Y estos cambios no solo ocurren a nivel de nuestro cerebro, nuestras neuronas, sino que sobre todo generan alteraciones en la inflamación, no solo en la neuroinflamación de nuestro sistema nervioso central, sino que la inflamación y la hiperactividad de nuestro sistema nervioso, sobre todo el autónomo, llevará entonces a trastornos de la inflamación sistémica. Vamos a tener entonces que en el cerebro, por ejemplo, hay una importante sobreactivación de la microglia, recordando que la microglia es de los macrófagos cerebrales. ¿Por qué? Porque los monocitos, los macrófagos que se encuentran de forma regular en la sangre no pueden traspasar hacia el tejido cerebral, hacia el parénquima, por la barrera hematoencefálica. Entonces tenemos nuestros propios macrófagos internos que van a ser las microglias. Cuando la microglia se sobreactiva, empieza entonces a producir diferentes citocinas proinflamatorias, dentro de las cuales se destaca mucho la interleucina 1 beta. Recordando que la interleucina 1 alfa es la que encontramos en la mayor parte de nuestro cuerpo y la beta es muy específica del sistema nervioso. Cuando estas citocinas proinflamatorias empiezan a activar, empieza a generar entonces un estado de neuroinflamación a lo largo de nuestro sistema nervioso. Y cuando eso ocurre, en la sangre se empiezan a liberar diferentes hormonas. Por un lado, empezamos a tener una sobreproducción de glucocorticoides y de noradrenalina. Y si tenemos un exceso de estas hormonas en nuestra sangre, en la sangre, vamos a tener una mayor cantidad de monocitos y de granulocitos en la circulación sistémica. Y si tenemos una mayor cantidad de estas células, vamos a tener entonces que esas también van a estar produciendo factores de inflamación sistémica. Por parte de nuestro vaso, donde también se va a ver un aumento importante de la noradrenalina y los glucocorticoides, vamos a tener también aumento de estas células de la inflamación. Y por último, en la médula espinal, un aumento de los progenitores hematopoyéticos, de monocitos, de granulocitos, y una decreción de linfocitos y de eritrocitos, de tal manera que tenemos un estado inflamatorio como que nosotros tuviéramos una infección sistémica, pero en lugar de generar células de la defensa de manera regular, como son sobre todo los linfocitos, que van a generar una memoria en la defensa, van a estar depletados, vamos a tener un estado de linfocitopenia a diferentes niveles. Obviamente no es comparable con un estado de inmunosupresión, como por ejemplo puede ser el SIDA, pero sí van a estar disminuidos, de tal manera que una persona que tiene un trastorno afectivo, sobre todo pues depresión, que es el más común de ellos, va a verse afectado a una mayor predisposición de sufrir enfermedades de carácter infeccioso. Y aquí tenemos entonces cómo se conecta el sistema nervioso por medio de nuestras descargas noradrenérgicas con la producción de glucocorticoides por parte de las glándulas suprarrenales. Y entonces, retomando esta parte de nuestro eje del hipotálamo, hipófisis suprarrenales, tenemos este estado de inflamación general que va a determinar muy importantemente estados anticipados de estrés inflamatorio, de generación de radicales libres a lo largo de nuestro cuerpo y por lo tanto adelantando el envejecimiento celular de las personas, afectando no solamente su calidad de vida presente mientras cursen con la enfermedad,
sino darle entonces la predisposición a una gran cantidad de enfermedades de carácter crónico que afectarán las últimas partes de su vida. Ahora, habíamos dicho que es importante la lesión celular, sobre todo en las interacciones entre las neuronas y la glía de nuestro cerebro. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre estas interacciones. Por un lado tenemos a nuestra neurona piramidal, recordando que son las principales que se encontrarán en las láminas que componen la corteza cerebral, y todo lo que veamos del lado izquierdo de nuestra pantalla corresponde a cómo se comporta la comunicación de estas neuronas con la microglia de manera normal, en su homeostasis, y del lado derecho en un estado de activación de la microglia, es decir, un estado proinflamatorio secundario a estados de depresión o de estrés crónico. Y lo que ocurre es que de forma regular la microglia está ofreciendo a la neurona, a todo su medio ambiente de la neurona, al medio extracelular, una gran cantidad de factores de crecimiento que permiten que la neurona se mantenga con su metabolismo de forma regular, es decir, que tenga un estado homeostático propio y que tenga una adaptividad para poder desarrollar su plasticidad de forma regular y que tengamos entonces el aprendizaje normal, que se pueda potenciar en varias circunstancias, y conductas que sean adecuadas. Sobre todo recordemos que van a ser mediadas por AMPA y por NMDA en el caso de las glutamatérgicas, y aquellas inhibitorias que van a ser las características de las neuronas piramidales, que van a inhibir comportamientos y pensamientos que vienen desde el sistema límbico que no son apropiados, por medio de GABA. Y recordemos también que la microglia va a tener bajos niveles de producción de estas interleucinas, que van a ser las más importantes en cuanto a la inflamación, que va a ser la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 6. Ahora, cuando nosotros tenemos un estado mal adaptativo, sobre todo caracterizado y mediado por NF-kappa beta, vamos a tener una sobretranscripción de este tipo de mediador, y un aumento entonces de la producción neurotrófica. Secundario entonces a una comunicación mal adaptada, errónea, de inflamación en la microglia, y esta microglia entonces, al ver este tipo de comunicación errónea, no solamente va a dar un inadecuado nutrimiento hacia nuestra célula, hacia nuestra neurona, sino también que va a empezar a producir importantemente, a partir de esta transcripción de NF-kappa beta, este tipo de interleucinas proinflamatorias, sobre todo interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral, el cual, aunado a una mala nutrición de nuestra neurona, va a hacer que ésta se vea afectada en cuanto a su biología celular. Y lo que vamos a tener en comparación con un tratamiento antidepresivo, cuando me refiero a un tratamiento antidepresivo, me refiero únicamente a aquellos que son por fármacos. Vamos a hablar más adelante de un tratamiento sistémico de estos trastornos, sobre todo de la depresión, que va a ser multidisciplinario, en el cual es muy importante darle su lugar adecuado al psicólogo, al trabajo del médico general, al trabajo del neurólogo, al trabajo del psiquiatra, de diferentes áreas de la salud. Pero específicamente esta lámina voy a hacer referencia al tratamiento farmacológico de la depresión. Lo que va a ocurrir entonces en un estado de estrés y depresión, ya lo vimos, que es la activación de la microglia. Vimos también cómo disminuye la densidad de las espinas dendríticas, y aumenta el recubrimiento de estas espinas por parte de la microglia, haciendo que sean poco funcionales, y por otra parte la microglia va a tener un estado proinflamatorio, dando lugar entonces a la producción de estas citocinas que generan inflamación, y esto va a dar lugar entonces a una menor capacidad neuronal y una menor neurogénesis y menor cantidad global de glutamato y de GABA, que es con medio del cual funciona la corteza cerebral. Pero cuando nosotros, por otro lado, tenemos un tratamiento antidepresivo, regresa la adecuada ramificación de las células de la microglia, aumenta la densidad nuevamente de dendritas, de espinas dendríticas, y la supervivencia homeostática. Es decir, es capaz entonces de tener una regresión por medio de cambios plásticos
la microglia y la neurona para tener nuevamente un estado homeostático. Y la microglia deja de producir estas moléculas proinflamatorias y empieza a producir entonces factores de crecimiento celular, lo cual va a llevar entonces a la neurogénesis, sobre todo aquellas zonas del cerebro que sabemos que se ven más favorecidas por esto, como va a ser el hipocampo y los bulbos olfatorios, y se normaliza nuevamente la neurotransmisión. Es un efecto clásico y rápido que van a dar lugar los inhibidores en la recaptura de serotonina, sobre todo, y también la mayor parte de los agentes antidepresivos, pero sobre todo estos que son los más estudiados. Ahora, el impacto de esta inflamación que habíamos dicho cuando no se da un adecuado tratamiento antidepresivo es que la inflamación, este estado proinflamatorio de manera crónico, aunado a la proinflamación periférica, es decir, del resto del cuerpo, sistémica y central por parte de nuestro sistema nervioso, un desbalance en la regulación antiinflamatoria, porque habíamos visto que hay una sobreproducción de células de la defensa, pero no de aquellas como los linfocitos que pueden regular el resto de las células. Tenemos una activación crónica de la microglia y de los astrocitos, van a dar alteraciones en la modulación de la expresión de diferentes proteínas, alteración en la fosforilación de algunas otras, como puede ser el tau. Tenemos un decremento de nuestros factores de crecimiento y por lo tanto supresión de la neurogénesis, y tenemos daño estructural a las neuronas y áreas funcionales de nuestro cerebro, que entonces nos dan lugar a una predisposición a enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Por el depósito de amiloides, por la agregación de tau y por la neurodegeneración. En cambio, el desbalance en los neurotransmisores de la depresión puede generar también cambios importantes dentro del Alzheimer, tanto en su desarrollo de su cuadro clínico, en la progresión de su severidad, como al factor de riesgo que nosotros tenemos de generarlo, particularmente por medio de los receptores serotoninérgicos. Recordemos que 5-HT, cuando veamos esto, estamos hablando de receptores de serotonina, que es una de las monoaminas. Cuando tenemos en la depresión este imbalance en los neurotransmisores, vamos a tener una disminución de la serotonina. Por eso la mayoría de los fármacos antidepresivos van hacia la recaptura de esta serotonina, pero también en la síntesis de la dopamina. Eso que va a hacer que en la sinapsis tengamos una menor accesibilidad a estas monoaminas y que las neuronas, que son 5-HT, es decir, neuronas que se caracterizan por su importante metabolismo de la serotonina, sean perdidas. Cuando tenemos entonces este desbalance cíclico a manera de un círculo vicioso, tenemos entonces pues la expresión de todo lo que habíamos visto, el efecto inflamatorio, expresión de diferentes proteínas que son predispositoras para el Alzheimer, como el APP. Y bueno, es otra manera en cómo podemos explicar la fase molecular de la predisposición a otras enfermedades de carácter crónico y de muchísima mayor relevancia, como puede ser entonces la enfermedad de Alzheimer. Y así aquí llegamos en esta primera parte. Vamos a tener nuestro receso de 15 minutos, nuestra parte de preguntas, y más adelante seguimos con la parte 2. Muchas gracias. Entonces, retomando esa segunda parte de cómo el cerebro actúa para nosotros tener lugar las diferentes enfermedades mentales que existen. Y recordemos entonces que las enfermedades mentales no siempre fueron consideradas como hoy en día como un sustrato biológico que debe ser tratado como un médico, sino que la mayor parte de la historia de la humanidad fueron entendidas a partir de este concepto mágico religioso de que eran causadas por posesiones demoníacas y demás, y que hoy en día las entendamos como lo hacemos, ha costado mucho trabajo, de tal manera que existe todavía un estigma predominante respecto a ellas. Si pensamos en una persona que tiene un trastorno de salud mental, decimos debe ir al psiquiátrico, al manicomio, una persona peligrosa y demás, y hacemos una gran cantidad de discriminación contra este tipo de personas, y es algo que me gustaría mucho hacer conciencia de la importancia de tratarlos como cualquier persona
que tienen una necesidad de carácter médico. Ahora, quiero que vean esta tabla y quiero que vean la proporción que existe de personas que padecen de alguna enfermedad mental y cuáles de ellas son las más comunes. En primer lugar, quiero que veamos que el trastorno más común de salud mental va a ser la depresión unipolar, es decir, la depresión clásica. Se puede considerar que alrededor del 30% de poblaciones urbanas van a tener trastornos de salud mental, sobre todo dentro de la más común va a ser la depresión. La depresión es una enfermedad excesivamente común que casi nunca vemos, pero la ansiedad es la que va después de ella, que es un inadecuado manejo del estrés, de diferentes perspectivas, no únicamente el estrés que nosotros podemos controlar por medio de estructuras adaptativas, sino también ansiedad por diferentes cuestiones. Es muy común, por ejemplo, la ansiedad secundaria al uso de drogas de abuso, que vamos a ver en nuestra última sesión, recordando que solo nos quedan 2 sesiones más. Pero existe una gran variedad de presentaciones de ansiedad, como por ejemplo pueden ser fobias específicas que son muy comunes, por ejemplo, dentro de ellas la agorafobia, desórdenes de pánico, ansiedad social. Existe una gran cantidad de formas como se puede manifestar esta ansiedad de la misma manera que sucede con la depresión. Es muy importante entonces aquí hacer la serie de eslabones entre la predisposición genética, los cambios epigenéticos secundarios a las exposiciones medioambientales, dentro de las cuales aquí entran el estrés social, y una serie de cambios más de carácter biológico en los cuales, por ejemplo, podría estar los estados proinflamatorios que se pueden deber a muchísimas cosas, dentro de ellas, por ejemplo, la alimentación. Y es que existen también aquí zonas un poquito más específicas y mejor estudiadas respecto a cómo se interpreta la ansiedad por parte de nuestro cerebro. En primera instancia, quiero que veamos la corteza del giro del cíngulo en su porción anterior. Esta corteza, junto con la corteza prefrontal, sobre todo en su área ventromedial, son fundamentales para el funcionamiento del ser humano en cuanto a sus pensamientos complejos, en cuanto a la emoción y a la coordinación de las conductas, sobre todo aquellas que son de carácter social. Ahora, cuando estas cortezas son entremezcladas con algunas áreas, sobre todo de carácter límbico, como puede ser la amígdala, que habíamos visto que es la parte donde se acentúa el miedo y también el estrés, es decir, cuando juntamos esta área subcortical que tiene un menor desarrollo y una evolución muchísimo anterior en la escala filogénica, con áreas situadas tan por encima como pueden ser las neocortezas, damos lugar entonces a algo muy complejo como puede ser la ansiedad, que tiene estos factores maladaptativos con pensamientos bastante complejos que pueden estar atormentando a una persona. Y si esos pensamientos tomamos la experiencia previa para poderlos formar, es decir, memorias, entonces estamos relacionando de forma directa al hipocampo. Y cuando nosotros nos encontramos en un estado de ansiedad, es común que dejemos de sentir las manos, que nos sintamos agitados, que aumente la frecuencia cardíaca, que tengamos diferentes perspectivas de cómo nosotros podemos percibir nuestro propio cuerpo, y eso se debe entonces a la corteza insular, que va a ser muy importante en la mediación de nuestras conductas adaptativas y maladaptativas, sobre todo aquellas que van a ser motivadas por su importante cantidad de conexiones, sobre todo con el núcleo accumbens. Ahora, la progresión de esta sintomatología de los trastornos ansiosos, que son los siguientes más comunes justo después de la depresión, va a depender mucho de cómo nosotros podamos incidir desde una perspectiva terapéutica en este tipo de trastornos. La mayoría de ellos, recordemos entonces, igual que la depresión, que se van a desarrollar en un inicio dentro de nuestra niñez y adolescencia, sobre todo la adolescencia más temprana, que va a ser cuando empecemos a tener
estos alteraciones en nuestro desarrollo que se van a ver justamente contrastadas con la posibilidad de que hagamos intervenciones en ellas. Conforme más van a comer, mientras más inicial es este tipo de trastornos, es más difícil que nosotros podamos hacer una intervención de ellas. ¿Por qué? Porque es menos contrastante. Pero el desarrollo y la evolución de este tipo de trastornos van a ser muchísimo más marcados que otros, como por ejemplo una demencia, que son mucho más crónicos. De tal manera que, por ejemplo, un trastorno de ansiedad puede verse desde su inicio hasta su fin, incluso en algunas presentaciones de meses. Son cosas muy interesantes, pero lo que quiero que vean es cómo va distanciándose, no fuertemente, pero empieza a distanciarse la posibilidad que nosotros hagamos una intervención terapéutica a partir de que vaya avanzando la edad. No es mucho el distanciamiento, es decir, entre esta línea naranja y la línea punteada de color verde. Sin embargo, la disfuncionalidad de estos pacientes va a incrementar muy velozmente y conforme pase el tiempo, sobre todo al llegar a la edad adulta, va a ser una disfunción total que va a tener una importante afectación y carga, tanto para las personas que lo rodean, como muchas veces para los sistemas de salud. Ahora, cuando nosotros vemos la parte de los fármacos de la depresión, que no solamente se ha visto una gran efectividad de los antidepresivos para estos trastornos mentales como la depresión o la ansiedad, sino que se ha visto una gran cantidad de utilidad para muchas otras cosas, como por ejemplo el dolor crónico. Pues tenemos los diferentes mecanismos de acción que tienen estos fármacos, que es una gran variedad, que aunque tengan muchas veces el mismo mecanismo de acción, como puede ser, por ejemplo, la fluoxetina con la paroxetina, a la hora de su utilización clínica puede variar mucho, de tal manera que, por ejemplo, un paciente que tiene una presentación depresiva, que adicionalmente cuenta con síntomas de carácter ansioso, es decir, tiene un trastorno que tiene varias partes, que es mixto, es muchísimo más recomendado utilizar la administración de este fármaco, como puede ser la paroxetina por su efecto ansiolítico, además del antidepresivo. De tal manera que la adecuada utilización de los fármacos desde su perspectiva clínica es un arte, es verdaderamente un arte que los psiquiatras y los neurólogos tienen la capacidad de manejar, porque existe una gran variedad de estos, desde sus mecanismos de acción, y dentro de sus mecanismos de acción, la variabilidad que estos pueden presentar en sus manifestaciones clínicas es sumamente complejo, por lo que una adecuada utilización puede generar cambios importantes en la calidad de vida de una persona, dependiendo directamente del tipo y las características del cuadro clínico que pueda presentar un individuo en comparación con otro. Y eso es muy importante porque mucha gente sataniza aún en la actualidad el uso de antidepresivos. Es muy común que las madres, cuando se enteran que uno de sus hijos tiene algún trastorno mental, dentro de ellos obviamente los más frecuentes van a ser los que son depresivos y ansiosos, dicen, puedes ir a terapia, lo puedo soportar, pero no puedo soportar que te estés tomando esos chochos que te están haciendo un daño y te van a dejar secuelas de carácter cognitivo, aunque claro, usan otras palabras de un carácter muchísimo más altisonante. Sin embargo, estos tratamientos, como vimos, tienen una importancia en cuanto a cómo va a ser la biología de las células, sobre todo las neuronas y la glía, en cuanto al restablecimiento del funcionamiento normal en la psicología y los trastornos de carácter psicológico, psiquiátrico y neuropsiquiátrico que se puedan presentar con utilidad de estos fármacos. Incluso se ha visto que pueden ser útiles en el uso de trastornos gastrointestinales, sobre todo aquellos inflamatorios. Por ejemplo, platicábamos en una ocasión previa cómo el intestino irritable puede mejorar mucho a partir de mejorar también el estado de ánimo, y esto puede ser secundario al uso de estos fármacos antidepresivos. Se ha visto cómo, por ejemplo, reduce los estados inflamatorios en el intestino, mejora las comorbilidades mentales, además de la depresión y la ansiedad, puede mejorar otras comorbilidades, reduce el dolor, es algo muy interesante como antidepresivos prácticamente ni se utilizan para la depresión,
pero sí para el manejo del dolor, sobre todo aquel que es neuropático. Mejora mucho los hábitos de sueño. Aquellos pacientes que, por ejemplo, sobre todo los adultos mayores, se peca mucho en Latinoamérica de usar benzodiazepinas de manera crónica en ellos, cuando muchas veces puede mejorar importantemente su sueño a partir del uso de antidepresivos. Y bueno, obviamente también va a mejorar entonces los síntomas funcionales del tracto gastrointestinal. Son cosas muy interesantes que se han visto últimamente sobre cómo funcionan los antidepresivos y es muy importante quitarnos el estigma, como vimos desde el inicio, de esas enfermedades de carácter psiquiátrico. Número uno, por lo frecuentes que son. Y número dos, porque si las infravaloramos, si no las detectamos apropiadamente, si no hacemos una buena referencia con un profesional de la salud que sea capaz de manejarla, vamos a llevar entonces a importantes problemas de comorbilidades del paciente y de la sociedad. Ahora, les pido que me disculpen por cómo se ve la imagen. Desafortunadamente no conseguí una de mejor definición, pero me parecía excelente porque recientemente en Estados Unidos, sobre todo, se están retomando varias líneas de investigación a partir de fármacos y sustancias psicodélicas para el tratamiento de depresión y sobre todo de varios estresores, varios síndromes postraumáticos a partir de este tipo de fármacos psicodélicos. Particularmente recordemos que se han utilizado en varias culturas, como por ejemplo la ayahuasca, en la parte de Sudamérica, en varias otras áreas, hongos alucinógenos, recientemente en la época hippie, el uso del LSD, y se vio cuando se fue desarrollando el LSD que tenía importantes efectos psicoterapéuticos muy interesantes que desafortunadamente por el propio movimiento hippie y cuestiones sociales del momento fueron limitados. Obviamente sí existe una relevancia en que este tipo de fármacos pueden generar importantes daños de carácter psiquiátrico cuando no son usados de manera adecuada, es decir, bajo una prescripción y en momentos muy específicos que hasta ahora siguen únicamente en fases experimentales no aprobados para su uso de forma regular, pero que han dado resultados muy interesantes. Y eso se debe sobre todo a que si recordamos de la plática pasada, los receptores de serotonina van a ser los 5-HT, dentro de los cuales hay dos familias, sobre todo los que son de tipo 1 y los de tipo 2. Los tipo 1 son aquellos que se encuentran sobre todo en circuito límbico y que van a mediar entonces las respuestas emocionales hacia el estrés. Son aquellos que vamos a utilizar más para atacar con los antidepresivos típicos que nosotros utilizamos. Y bueno, van a tener sobre todo varias acciones, sobre todo un aumento en la señalización postsináptica de la serotonina y una menor capacidad de respuesta exacerbada por parte del sistema límbico. Por parte de las funciones que va a tener en cuanto a reducir el estrés, la impulsividad, la agresión y la ansiedad, es lo que más nos ha llamado la atención para utilizar antidepresivos de forma regular por la efectividad que han tenido en este tipo de trastornos. Y bueno, vamos a tener entonces que de forma secundaria nos van a ayudar a un aumento de la resiliencia, es decir, a la capacidad de enfrentarnos a problemas y a situaciones retadoras en el futuro y a mejorar en general las características emocionales y el estado de ánimo de una persona. Y eso nos hace justamente que haya una menor cantidad de depresión y que mejore el bienestar de los individuos. Pero por otra parte, este tipo de drogas psicodélicas actúan sobre todo en aquellos receptores que son serotoninérgicos 5-HT de tipo 2, que se encuentran predominantemente en las cortezas cerebrales, más que en el sistema límbico. Y lo que ha visto es que aumenta nuevamente la funcionalidad de los receptores serotoninérgicos y la entropía cortical. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos trastornos, recordemos que no actúan de manera biológica inicial, sino que muchas veces son secundarias a estresores medioambientales que son procesados a través de nuestras funciones cognitivas que se encuentran principalmente en cortezas. De tal manera que la entropía cortical aumentada hace que nosotros tengamos un mejor entendimiento cognitivo de aquellas situaciones que fueron traumáticas y podamos mejorar la memoria que tengamos de ello.
disminuye el tipo de pensamiento rígido en el cual es muy difícil de salir muchas veces y que se encasillan en ciertos pensamientos, sobre todo pensamientos rumiantes, los pacientes con depresión o con ansiedad, y entonces tiene muchas funcionalidades que son recuperadas, son mejoradas, sobre todo la sensibilidad hacia el medio ambiente que les rodea, eh, y la capacidad de mejorar el funcionamiento emocional, y eso nuevamente nos regresa entonces a disminución de la depresión y mejoramiento del bienestar general. Es muy interesante cómo funciona esto, insisto, no es algo que todavía se está utilizando, pero ha dado resultados muy impresionantes respecto a cómo la utilización de este tipo de sustancias psicodélicas, particularmente el LSD, puede dar ese tipo de resultados. Insisto, deben de ser ocupadas con mucha precaución, con sustancias que sean lo mejor hechas posibles, con un grado farmacéutico. No vayan a utilizar una sustancia que consigan en la calle, porque existe dentro de la forma en como nosotros hacemos investigación de Parkinson, por ejemplo, utilizamos una toxina que se llama MPTP. El MPTP fue una toxina, una neurotoxina que fue encontrada con consumidores de drogas ilegales que refinaban inapropiadamente una gran cantidad de drogas, sobre todo anfetamina y LSD, que cuando no se hacía con la adecuada calidad se generaba este metabolito secundario, de tal manera que estos pacientes, además de tener un mal viaje, empezaron a desarrollar parkinsonismo. Es por eso que una adecuada utilización de este tipo de sustancias de abuso, una vez que sean aprobadas y sea bien caracterizado el protocolo para su utilización, pues podría tener efectos muy positivos, pero solo bajo una buena guía. Y bueno, vamos a entrar entonces a la psicoterapia. La psicoterapia es algo maravilloso que es muy difícil de entender por muchas personas porque le tienen miedo a ser categorizados por el psicólogo, por sus demás pares, porque dicen una persona que va a psicoterapia es débil. Sin embargo, no solamente una persona tiene que ir a psicoterapia por tener depresión o ansiedad. El ser incapaces de demostrar nuestras emociones, que tengamos algo que nos esté presionando todo el tiempo, que tengamos factores sociales que nos rodean, que son complicados, como por ejemplo situaciones familiares de violencia, una mala adaptación a un cambio de estilo de vida y diferentes circunstancias, no solamente trastornos mentales, son fundamentales para que nosotros tengamos la iniciativa de asistir a psicoterapia. Y dentro de la psicoterapia existe una gran variedad de posibilidades a las cuales nosotros podemos tener acceso, dentro de las cuales particularmente esta revisión de trastorno depresivo mayor de Nature, que les comenté la vez pasada que les quería mostrar, nos enseña cuáles son este tipo de corrientes psicoterapéuticas que tienen mayor validez en cuanto a nivel de evidencia científica. Y dentro de ellas, la más importante de todas, la que es cognitivo-conductual, que se ha utilizado sobre todo con gran éxito, no solo en trastornos mentales de forma regular como ansiedad, depresión, sino también para evitar comorbilidades en aquellos pacientes que tengan enfermedades crónicas. Una persona que tiene diabetes, hipertensión, cáncer sobre todo, son sumamente expuestos a los factores de riesgo de desarrollar depresión o ansiedad y sus comorbilidades respectivas. De tal manera que incluso es recomendado que una persona que empieza a tener o que es diagnosticado con un trastorno crónico degenerativo no transmisible, lo adecuado sería que acudiera a psicoterapia de manera profiláctica, es decir, para prevenir secuelas mentales, porque es sumamente común que se lleguen a dar. Existen otras más, como la activación conductual, la psicodinámica, que es algo sumamente útil, sobre todo para entender cómo funciona los estados depresivos en cuanto a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio ambiente y el valor que le damos a objetos y a personas que dejan de estar en nuestra vida. Y bueno, finalmente, y una de los tipos de psicoterapia que han dado mayor auge y moda, incluso en varias partes del mundo, sobre todo en Inglaterra, ha sido aquella que es basada en mindfulness, es decir, en meditación de carácter de origen tibetano. Voy a hablar de eso en un segundito.
Pero la mayoría de este tipo de psicoterapias lo que hacen es generar formas en cómo nosotros nos podemos defender de aquellas cosas que son estresores excesivos en nuestro medio ambiente, que no deberían de estresarnos más de lo normal. Y ahora recordemos, para que este tipo de cuestiones de carácter psicológica nos puedan afectar, se debe a que nosotros revivimos, es decir, evocamos una memoria de cuando fueron generados esos traumas. Esos traumas o estas situaciones que son discapacitantes desde un inicio. Y lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos la formación de una memoria, lo que la mayoría de las terapias psicológicas nos van a ayudar entonces es que sobre un mismo trazo de memoria de aquel aprendizaje asociativo que fue traumático, nosotros podamos no eliminarlo, no olvidar aquella cosa que pasó, sino cambiarla y aprender algo diferente sobre eso mismo. Es decir, en lugar de que cuando nosotros nos veamos expuestos a ese recuerdo que nos daña, que nos hace sufrir, nosotros podamos aprender algo de él y extrapolarlo entonces a algo que sea bueno, algo que no nos afecte. Y eso es el principio psicodinámico de cómo interactúan la mayor parte de las terapias psicológicas en la reconsolidación, es decir, en cambiar el trazo de memoria, un mismo trazo de memoria traumático, en algo que sea positivo y si no positivo, al menos algo que no sea dañino hacia las personas cuando lo recuerden, porque la memoria va a ser fundamental en la mayoría de los trastornos psiquiátricos, sobre todo aquellos afectivos. Si nosotros no somos capaces de recordar, es decir, de consolidar y reconsolidar aquella cosa que nos dañó, no seríamos capaces entonces de volverlo a sufrir a lo largo del tiempo. Ahora, existen áreas de nuestro cerebro que están directamente relacionadas con la regulación de las emociones. Y cuando nosotros podemos controlar esas áreas, es decir, hacer una modificación explícita, consciente de nuestras emociones, entender nuestras emociones, saber a qué cosas conductuales se deben, a qué estímulos del aprendizaje contextual, cuando nos volvemos a exponer a ellos, tenemos el desembocamiento de estas emociones, es que nosotros podemos actuar en la mayoría de las terapias psicológicas. Y existen varias áreas cerebrales dedicadas a eso. Desde una perspectiva explícita en su regulación están sobre todo las cortezas prefrontales y la corteza parietal. E internamente aquellas áreas que son somatosensoriales. Entonces tenemos en consideración que hacemos la integración del momento que sucedió, cómo nosotros lo percibimos, qué sentíamos emocionalmente, de qué se acompañó socialmente, qué emociones nos generó y qué parte de nuestro cuerpo hizo que sintiéramos con una relación de ese suceso en específico. Por otro lado, tenemos áreas que son de una implicación, implícita. Es decir, que aprendemos y que surgen esas emociones de manera implícita que no las podemos controlar tanto a partir de la conciencia de ellas, que son sobre todo en otras áreas de la corteza prefrontal, sobre todo las que son ventromediales, y en el giro del cíngulo en su porción más ventral. Y esas áreas se van a diferenciar entonces de que van a ser conductas, como habíamos visto, que son mucho más impulsivas. De tal manera que cuando nosotros tenemos la terapia psicológica y nosotros reflexionamos sobre todas esas circunstancias que rodean a nuestras sensaciones y a nuestras conductas por medio de la terapia, por medio de los mecanismos que ya están bien descritos con una terapia psicológica clínica adecuada, nosotros podemos fortalecer las redes neuronales que se encuentran en estas áreas explícitas y así podemos entonces regular nuestras emociones. En la reactividad emocional, que se da sobre todo entonces en el giro del cíngulo, es más dorsal, en la amígdala que habíamos visto y en la ínsula, puede ser contrarregulada apropiadamente por estas áreas corticales, que entonces son nuevamente capaces de contrarregular y de calmar estas áreas cerebrales que son más primitivas, que nos generan este tipo de conductas maladaptativas. A nivel general, así es como funcionan la mayor parte de las terapias de carácter psicológico. Ahora, hay que recordar entonces que la consolidación de la memoria tiene varias partes. Por un lado, es generada por la dopamina, es decir, es mediada por la dopamina.
Cuando nosotros tenemos una terapia que usa estrategias como de exposición o de reexposición a aquellas cosas que fueron molestas o traumáticas, nosotros violamos de alguna forma esas expectativas erróneas hacia el futuro. Es decir, si por ejemplo a nosotros nos traumatizó un sismo fuerte que nos dejó un trastorno ansioso o depresivo por la muerte de algún familiar secundario a ese sismo, cuando nosotros violamos esa expectativa errónea de que si vuelve a temblar o si sentimos una vibración, pues nosotros entendemos que muy fácilmente va a volver a ocurrir una tragedia, va a volver a morir a alguien, y es de esta manera como por medio de la psicodinamia nosotros revivimos ese momento, evocamos por medio de la memoria ese momento y tenemos entonces sufrimiento. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta y por diferentes tipos de estrategias psicológicos logramos cambiar esa expectativa errónea, podemos modificar entonces nuestro pensamiento y nuestra conducta respecto a ese tipo de cosas que estaba siendo traumática. Y eso se va a dar sobre todo en esta relación del estriado, núcleo accumbens y el área ventral tegmental que vimos anteriormente en configuración interna del encéfalo, y cómo toda esta área y este circuito está sobre todo mediado por la dopamina que es de origen del área ventral tegmental, que es justamente donde nosotros aprendemos a partir del circuito de la recompensa y podemos generar entonces nuevas memorias de diferente carácter recompensante. Es decir, en lugar de que nos recompense de manera negativa un temblor, podemos hacer que deje de recompensarnos de esa manera y nos recompense de manera positiva y poder aprender de él y no tener una conducta maladaptativa. Ahora, recordemos que estas áreas del estriado se comunican directamente entonces con las diferentes áreas corticales, sobre todo por medio de glutamato y de GABA, más de glutamato. Y lo que hacen es activar áreas prefrontales e hipocampales, en las cuales son cortezas que van a regular estas conductas que son impulsivas, y entonces podemos optimizar la consolidación de estas memorias y generar reconsolidación que no sea patológica. Así es como a nivel de redes neuronales funciona el tipo de terapia psicológica. Ahora, existen otras áreas que están directamente relacionadas con el mindfulness. Lo digo porque está muy de moda y se han hecho muchos estudios al respecto. Harvard tiene una gran cantidad de estudios sobre mindfulness, cómo hay diferencias entre monjes tibetanos, entre otros practicantes importantes de religiones cuando tienen procesos de meditación o de oración, sobre todo aquellos que son musulmanes. Y lo que sucede es que tenemos este eje entre el control de la atención, que es en lo cual se basa el mindfulness, cómo nosotros eliminamos todas aquellas cosas que nos molestan o que generan interrupción del mundo exterior e interior en cuanto a nuestra atención y la focalizamos en algo en específico como la respiración, que nos ayuda entonces a regular nuestras emociones y por lo tanto la autoconciencia de quiénes somos, de qué hacemos, y eso nos ayuda también en la autoconciencia de nuestras emociones y de nuestras conductas. Y a partir de generar conciencia de ello, nosotros podemos cambiarnos. Ese es el principio general psicodinámico de cómo funciona el mindfulness. Y si nosotros lo vemos entonces en la representación cerebral, podemos notar que hay muchas áreas que vimos en varias diapositivas anteriores sobre el entendimiento de la voluntad y de las conductas motivadas, como son las cortezas prefrontales, el estriado en diferentes áreas, el giro del cíngulo, la amígdala y la ínsula. Es decir, es la misma activación y desactivación de circuitos en estas áreas que son fundamentales dentro del entendimiento de la conducta humana y también del animal. Ahora, cuando nosotros tenemos eventos vasculares cerebrales, EVCs, o strokes, que es algo que habían comentado anteriormente, hay dos puntos importantes. Hay predictores que pueden hacer que una persona desarrolle depresión secundaria al EVC, es decir, que tenga factor de riesgo a desarrollar una depresión, ya sea por encontrarse en esa situación patológica desde un carácter biológico, es decir, que el daño neurológico secundario
al trastorno vascular genere la depresión, o que la persona al estar consciente de ese estado patológico genere también un cuadro depresivo. Y eso va a ser sumamente importante dentro de los factores de riesgo que esta persona tenga. Número uno, un historial de depresión. El principal factor de riesgo para tener un episodio depresivo mayor o de tener depresión en una enfermedad crónico-degenerativa, sobre todo aquellas que son no transmisibles, es tener un episodio previo a depresión. Es sumamente común que una persona que tuvo depresión y que no fue tratada apropiadamente desarrolle otro cuadro en el futuro que sea mucho más severo. Y bueno, también aquí hay que considerar que trastornos por enfermedades de pequeños vasos van a ser fundamentales en cuanto al área cognitiva y al área límbica, en el cual se va a afectar por el EBC, por el evento vascular cerebral. Entonces tenemos estas dos perspectivas que habíamos comentado del origen orgánico de la depresión en un EBC o un origen que pueda ser más bien de carácter cognitivo, como por ejemplo la ansiedad, la isolación social, que es sumamente frecuente porque una persona con un EBC tiene secuelas y dependiendo de la severidad que este nos pueda generar en cuanto a la disfuncionalidad, estas personas van a tender a tener una isolación social. ¿Por qué? Porque es más complicado poder comunicarse con sus redes sociales y muchas veces estas se van a limitar a sus cuidadores primarios. Por otro lado, un adecuado tratamiento y manejo puede generar un cambio completamente diferente en el outcome o en el resultado final que pueda tener una persona con EBC. Por un lado, y lo más fundamental de esto va a ser la psicoterapia. La psicoterapia es muy importante en muchos trastornos, como vimos, no únicamente psicológicos, sino también de adaptación, conductuales y también neurológicos. La utilización de algunos fármacos que son antidepresivos, sobre todo aquellos inhibidores de la recaptura de serotonina, otros antidepresivos y adecuadas estrategias que nosotros podamos tener para resolución de tareas y enfrentamiento de problemas van a ser también de gran utilidad para que una persona que tenga EBC pueda tener resultados completamente diferentes de carácter psicológico, aunque no forzosamente de carácter neurológico. Sin embargo, una persona que tenga un EBC muy grande que le deje una discapacidad para toda su vida puede percibir y tener una calidad de vida sumamente diferente a partir de la autopercepción de su enfermedad y de la funcionalidad cognitiva y límbica que esta persona pueda tener. Es por eso, insisto, que la necesidad de los psicólogos en un contexto hospitalario es tan necesaria. Ahora, cuando nosotros tenemos diferentes polos en los cuales nos podamos inclinar, va a depender entonces de qué factores nosotros consideremos para llegar a un punto o al otro. Por ejemplo, estados de afectividad negativo, desinhibición, que nosotros tengamos la predisposición a desarrollar cuadros psicóticos, o que nosotros, por el otro lado, tengamos una estabilidad emocional, tengamos estados mayores de lucidez, y sobre todo esta parte psicótica, lúcida, aquellas exposiciones ambientales, como la exposición a la luz, que es sumamente importante en el paciente que tuvo EBC, exposición a qué día es hoy, te acuerdas quién eres, sabes en dónde estás, que esté bien orientado en tiempo, lugar y persona, que reconozcan las personas que están junto a ellos, que tengan una buena red de apoyo, sobre todo cuando el EBC es muy agudo, o sea que apenas se acaba de dar y está en recuperación en un hospital, tenga una adecuada exposición a la luz, que no tenga una excesiva exposición a una luz de noche y que pueda dormir apropiadamente, son factores muy importantes en cuanto a la salud del individuo para que este paciente que va a tener un EBC no desarrolle cuadros psicóticos y que pueda entonces tener la evolución más favorable posible. Ahora, hay una gran cantidad de sinergias que puede hacer la salud mental con el estado gastroenterológico respecto a varios aproximamientos que nosotros podemos hacer, sobre todo partiendo desde unos más tradicionales, que son los que más entendemos, empieza con la detección de las vulnerabilidades de carácter psicológico, sobre todo aquellas que están relacionadas con el estrés, porque es muy común que una persona cuando tiene un estresor importante tenga un cuadro que psicosomatice, como por ejemplo estados diarreicos, es sumamente común, sobre todo en el intestino irritable.
y una gran cantidad de comorbilidades de carácter psiquiátrico, de flexibilidad cognitiva, exposiciones tempranas en su vida, que nos pueden dar entonces lugar a otras complicaciones que terminarían entonces en síntomas gastrointestinales. Por el otro lado, si vemos un adecuado estado de ánimo psicológico y gastroenterológico, nosotros podemos ayudar entonces a que funcione apropiadamente el eje de intestino-cerebro, el eje del hipotálamo, hipófisis suprarrenales, disminuyamos el estado de estrés, el estado de proinflamatorio que habíamos comentado anteriormente y que puedan incluso mejorar muchas patologías. Y es aquí justamente donde se estanca que una adecuada vida en cuanto a las cosas que nosotros consumimos como alimentos puede generar cambios importantes en el deterioro cognitivo de una persona propio del envejecimiento, en la aparición o en el retraso de la aparición de enfermedades de carácter neurodegenerativo o incluso evitar cuadros de severidad o aplazarlos lo más posible en diferentes trastornos de carácter neurológico, como por ejemplo puede ser Alzheimer o Parkinson. Es por eso que tener una dieta antioxidante es tan fundamental y también tener la mejor funcionalidad de la microbiota. Recordando entonces que la microbiota va a actuar en función de la alimentación que nosotros tengamos, desde la perspectiva de los nutrientes y la perspectiva oxidativa, como de la exposición que nosotros tengamos a diferentes agentes patógenos en nuestro intestino, sobre todo aquellos que se vayan a expresar o que sean infecciones dadas en etapas más tempranas de la vida. Es sumamente frecuente en países en vías de desarrollo que los niños tengan una gran cantidad de infecciones gastrointestinales y que pueden alterar de forma directa su neurodesarrollo en cuanto a su aprendizaje y a la exposición a que tengan una mayor cantidad de factores de riesgo a desarrollar enfermedades neurológicas, psiquiátricas y neuropsiquiátricas en el futuro. Y por último, hay un área que a la gente no le gusta entender cuando hablamos de trastornos de salud mental. Muchas veces cuando las personas dicen, está bien, acepto ir con el psicólogo, acepto el tratamiento que tú me das, acepto cambiar mi dieta, cosa que muchas veces es complicado, pero lo más difícil de todo ello es que la gente acepte hacer ejercicio. Hay varios estudios que comparan el realizar ejercicio de manera rutinaria en pacientes psiquiátricos, sobre todo aquellos que tienen depresiones en estados leves a moderados, no en los severos, que realizan ejercicio y que pueden, junto con psicoterapia, salir de esos cuadros depresivos muy similar a que si tomaran algún fármaco antidepresivo. De tal manera que el realizar ejercicio en un paciente normal, todas las personas, es fundamental para evitar el envejecimiento prematuro del cerebro, pero en un paciente que es psiquiátrico, cuando empiezan a agarrar funcionalidad, la realización de ejercicio es fundamental para poder no solamente mejorar los niveles de estrés, los niveles cognitivos en cuanto a la funcionalidad motora y de equilibrio, sino incluso en el sistema de la inflamación. Aquí, por ejemplo, quiero mostrarle dos tipos de ratones. Son inmunofluorescencias que se utilizaron por medio de IVA1. IVA1 es un marcador que se ocupa para poder marcar, vaya la redundancia, aquellas células que son de la glía, sobre todo astrocitos, que se encuentren activados dentro de un proceso inflamatorio. Es decir, si un astrocito se inflama y se activa, va a ser capaz de ser captable por IVA1. Y lo que vamos a ocurrir en este primer animal son ratones que son wild type, es decir, que no tienen ninguna alteración genética, que son sedentarios. Y conforme van envejeciendo, vamos viendo entonces que empieza a haber una mayor cantidad de activación por parte de los astrocitos, secundario a los cambios propios del envejecimiento en el carácter neurodegenerativo por el estado proinflamatorio. Si nosotros lo comparamos entonces con un ratón que ha envejecido de forma regular, pero que ha hecho ejercicio adicionalmente, sobre todo ejercicio aeróbico, vemos entonces que la expresión de inflamación es menor. No es mucha la diferencia, pero es menor. Ahora, si nosotros lo comparamos con un ratón triple transgénico para enfermedad de Alzheimer, es decir, un ratón que ha sido alterado genéticamente para poder dar lugar
a una similitud en su cerebro con un paciente con Alzheimer, vemos entonces que rápidamente, sin la necesidad de un envejecimiento, va a presentar cambios en su alteración de la glía hacia un proceso de activación inflamatoria, pero un ratón que es triple transgénico para desarrollar enfermedad de Alzheimer, que es expuesto hacia el ejercicio aeróbico constante, no tiene tal expresión de la activación de la glía en cuanto a la inflamación. Y entonces rebobinamos a que el ejercicio no es solamente fundamental para un adecuado estado metabólico de nuestro organismo, para un adecuado envejecimiento, sino que aquí quiero que vean cómo a través de modular la neuroinflamación, a través del ejercicio, podemos hacer cambios importantes en predecir el desarrollo de enfermedades y la severidad que estas puedan presentar. Sin más por el momento, les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy a través de Neurología Puntual en esta parte de salud mental. Hay muchísimo que podríamos decir, sin embargo, por cuestiones de tiempo nos limitaremos a esto y les recuerdo que nuestra próxima sesión, la penúltima sesión del módulo de neurociencias, aunque no de neurología puntual, porque hay una gran cantidad de módulos, va a ser de memoria y plasticidad neuronal y vamos a integrar muchas cosas de las que vimos a cómo nosotros aprendemos y hacemos que nuestro cerebro sea plástico. Así que muchas gracias a todos por tu atención.